Buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida a la semana número 2. Estoy muy emocionada y muy feliz de que Crecer Evoluciona llegue a tantas personas y estos exponentes que pasaron la semana número 1 entregaron información valiosa. Esta semana igual, una semana potente, una semana llena de también muchas cosas maravillosas para compartir con las personas y los exponentes que tenemos esta semana, tengo que decirte, muy potentes. Crecer también te invita a que si te gusta la ponencia, no dudes en el transcurso, darle corazoncito o manita, que eso nos ayuda a alcanzar a muchas personas más, a que lleguen estos mensajes que se necesita hoy en día. Y para el día de hoy, sin alargar más, tengo a Ramiro Serna. Ramiro Serna es un psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, realizó estudios adicionales en psicología junguiana, GELSAT, hipnoterapia, sexología, fenomenología existencial, entre otros. En el ejercicio profesional se destaca como terapeuta transpersonal, maestro en constelaciones familiares y sistemáticas, conferencista, hipnoterapeuta, tallerista y profesor de educación superior. En los últimos años, con su pareja, la también psicóloga Rejane dos Santos, realizó retiros y talleres en diferentes lugares del mundo. Para mí es un placer presentarles esta noche de hoy a Ramiro. Ramiro, te dejo con el público. Bueno, muy buenos días por la noche, Angie, y muy buenos días por la noche a toda la caudalosa audiencia que siempre tienes, porque me he dado cuenta que por fortuna las personas pues se dan la oportunidad de acercarse a los programas maravillosos que tú junto con Miguel están teniendo en Crecer USA y esta maravillosa propuesta de Crecer Educa, porque realmente yo creo que eso es una responsabilidad, un compromiso bastante claro que todos los seres humanos y todas las instituciones deben de asumir con mucha conciencia, ¿no? En ese sentido, yo pues me adhiero y agradezco infinitamente esta oportunidad que ustedes me están dando para poder entonces compartir con las personas alguito de lo que sabemos y mucho de lo que tenemos para aprender, porque espero que las personas pues vayan acercándose con sus preguntas, con sus inquietudes y en virtud de eso podamos fluir de una manera mucho más amena, mucho más creativa, porque soy un convencido de que cuando hay una interacción más amplia, entonces pues eso nos da la oportunidad de efectivamente ir fluyendo, aunque obviamente yo preparé pues como mi ponencia sobre un tema que yo diría que a todos nos compete, a todos nos involucra por una razón muy sencilla. Hablar de creatividad y hablar de sexualidad, nadie es ajeno a ella. Por más célibe que sea, por más sacerdote, por más monja, por más reprimido o por más prostituta que sea la persona, ahí está conectada con dos elementos, ojo, creatividad, sexualidad. De hecho, dentro de una conferencia que alguna vez yo dictaba sobre sexualidad y espiritualidad, hacía una pregunta simple, le decía a las personas que levantara la mano los que fueran un bebé probeta, y realmente no había ningún bebé probeta en un auditorio de más de 100 personas. Entonces era muy simple, todos venían de una unión sexual de papá y mamá, y bien particular porque todavía, aunque creamos que no, se maneja mucho tabú en términos de lo que es la sexualidad y la creatividad. Como bien lo decías ahora, Angie, mi formación, yo estudié psicología en la Universidad San Buenaventura en Medellín, Colombia, y me direccioné por una psicología que se conoce con el nombre de psicología transpersonal, que es una psicología que trabaja con las profundidades del ser humano. Dentro de esa psicología profunda, obviamente fundamentada en lo que podríamos decir que es el abuelo de la psicología transpersonal, que es Carl Gustav Jung,
que fue discípulo y fue de pronto como el discípulo preferido de Sigmund Freud, y que tuvieron una divergencia precisamente por algunos conceptos que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, esta psicología nos da la oportunidad de mirar esa parte profunda y simbólica de la psicología, de la sexualidad y de la creatividad. Y bueno, y para nadie es un secreto que este misterio y esta situación que estamos viviendo ahora con respecto a lo que es este fenómeno, más allá de mirarlo en cuanto a sus antecedentes del origen, si fuese una conspiración o si es algo que porque el ser humano tenía que vivir, nos toca a todos y nos está llevando a vivir un confinamiento. Entonces, pues, nos confronta con muchas realidades personales, hay veces colectivas y también de pareja, porque hoy en día muchas parejas que se quejaban porque el marido no se mantenía en la casa, porque pues ella una mujer muy alegre, muy pincona, en fin. Y ahora se están viendo entonces en esa circunstancia de tener que compartir en un espacio por largas horas. Y entonces eso nos está confrontando particularmente con el elemento de la creatividad y de la sexualidad. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso, con respecto a lo que he planteado como propuesta, como ponencia, y espero entonces que vayan surgiendo más preguntas, porque la idea es que sea esto bien divertido. Como le decía yo a mis estudiantes cuando yo era profesor de ética profesional, pues no es que vayamos a convertir esto en una sucursal del circo de Kiko, pero podemos divertirnos aprendiendo. Y dentro de esa interacción, tal vez le voy a ir soltando algunas preguntas a las personas que nos están viendo en las múltiples redes de esta maravillosa plataforma de Crecer USA, y que los voy a poner a pensar, porque realmente es la idea, podernos conectar con la responsabilidad de pensar y asumir una sexualidad en la amplitud de lo que es la sexualidad. Y dentro de esa primera reflexión que quiero invitarles a hacer a ustedes es de pronto a que miren un poquito hacia adentro, sobre los tabúes que tienen, sobre las creencias que les inculcaron y sobre todo cómo esas creencias le han venido a usted impidiendo disfrutar de su sexualidad. Encontrar también en la sexualidad un camino de comunión con lo sagrado. Porque ojo con esto que les voy a decir, la sexualidad del ser humano es bien distinta a la sexualidad de los animales. Pues un animal no se preocupa mucho que si el perro se fue con otra perra, que si el toro está por allá copulando con otra vaca, que es que no me cuenta sus secretos, que qué pasa con la intimidad. Tampoco vemos disfunciones sexuales en los toros y en las vacas. Una vaca no le llega a uno a consulta, mire, señor veterinario, es que tengo un problema de frigidez sexual, yo no siento placer, mire, yo no tengo orgasmos, ni un toro dice, mire, es que yo tengo, pues a ver si de pronto, señor veterinario, a ver si me da Viagra o alguna cosita por el estilo. Porque obviamente que la sexualidad en nosotros los seres humanos es muy compleja y además de ser compleja, infortunadamente está siendo muy acomplejada. Y ojo, no es lo mismo ser complejo que acomplejado. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo complejo y lo acomplejado? Porque acomplejados los seres humanos. Miremoslo de una manera muy simple. ¿Qué es más complejo? ¿Un avión o una bicicleta? Indudablemente que un avión, ¿cierto? Ahora, ¿qué te lleva más lejos? El avión, porque obviamente es mucho más complejo y fue diseñado y estratégicamente desarrollado para alcanzar largas distancias, para mantenerse mucho tiempo en el aire, en fin. Y nos preguntamos entonces, ahora, si ese avión, si yo que no sé nada de mecánica, empiezo a soltar cables y a unir cable aquí y allí, una cosa con la otra, termino acomplejando ese avión, siendo muy complejo y no me montaría en ese avión ni por el chiras. Entonces,
En ese sentido, me parece que es importante podernos cuestionar sobre la complejidad del ser humano en un aspecto tan especial y sagrado como la sexualidad. Me explico. En los animales, la sexualidad solamente se da de manera procreativa. Un perro no se le monta a una perra si la perra no está en calor, ¿sí? O sea, no tiene sino una función procreativa. Pero en los seres humanos tiene otras múltiples funciones. Una de ellas es la recreativa. Por eso, incluso una de las áreas que trabaja mi linda esposa, mi amante, como le digo yo, Reyán, en la biodanza es precisamente la dimensión de la sexualidad como un acercamiento al placer, a la zona erótica y a la zona del disfrute de vivir y encontrar placer en lo que hacemos. Y si nosotros reflexionamos sobre ese aspecto en cuanto al manejo de la sexualidad en el ser humano, pues no es por nada que se invierta tanto dinero en pornografía, en la industria que tiene que ver con la parte estética, sobre todo para atraer, porque estamos buscando consciente o inconscientemente atraer, agradar a los demás. Entonces, eso tiene todo un componente anclado con la parte de la sexualidad. Como dice nuestro querido amigo Paolo Coelho en su libro 11 minutos, la fuerza que mueve el mundo es la economía, y a la economía la mueve la sexualidad. Y uno dice, ¿cómo así que la sexualidad? Sí, pues por eso para vendernos a nosotros una Coca-Cola, la botellita de Coca-Cola tiene una forma, o la venta de cervezas, y muestran un mundo de mujeres con vestidos de baño, bikini, van a vender un carro y te muestran un hombre atractivo, alguna cosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que rescatemos y revaloremos o reconsideremos el valor de la sexualidad como más allá de la parte simplemente procreativa o de fluir así sin mucha connotación trascendente, y entender que, por ejemplo, uno de los caminos de la sexualidad es precisamente la parte creativa y recreativa. Y esa parte creativa y recreativa está íntimamente relacionada con la parte espiritual del ser humano. Y ahí quiero, antes de dar algunos tips para el manejo de la creatividad sexual en épocas de cuarentena, poder fundamentar el por qué hablamos esto. Porque es importante hablar de esta condición humana, del manejo de la sexualidad, en términos muy significativos y profundos. Son muchos los pacientes, hombres y mujeres, que llegan a consulta con dificultades en sus relaciones de pareja. Y esas relaciones de pareja, a nosotros como sexólogos, nos llegan precisamente por problemas que tienen que ver, obviamente, por su sexualidad y por la comunicación. Y ojo con esto, porque una de las funciones de la sexualidad es la comunicacional. Y cuando hacemos referencia entonces a lo comunicacional, ¿qué es lo que nosotros comunicamos con nuestra sexualidad? Me explico claramente. A mí me llega una señora a consulta muy angustiada porque su marido, ella dice, es que con mi marido no hay comunicación, no me busca sexualmente. Él está, cuando llego del trabajo, él está pegado del control remoto del televisor, cambiando canales, viendo partidos de fútbol de Guatemala, de México, de Eurocopa, de Brasil, en fin, y no se me acerca. Y yo le decía, bueno, aquí hay dos cosas que hay que mirar. No es que no haya comunicación, que es lo que él te quiere decir cuando él prefiere pegarse el control remoto que pegarse de ti, pegarse vulgarmente. Voy a ser un poquito crudo y sin tabúes y sin tapujos, hablando aquí, porque creo que tenemos que ir más allá de esas limitaciones. Y yo le decía, bueno, ¿por qué será que ese hombre prefiere estar pegado del control remoto que pegado a una teta suya? ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezan los cuestionamientos. No es que no haya comunicación, sino que es lo que estamos comunicando a través de todos y cada uno de nuestros actos. Otro elemento muy importante
Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo trascendemos los complejos y las limitaciones que nos fueron inculcando desde pequeños. ¿Cómo nos inculcaron todas esas creencias? Bueno, en Occidente estamos fundamentados desde una visión judeocristiana. Y esta visión judeocristiana nos habla pues como del origen cargado de una condición de pecado, ¿sí? Que pues de hecho Adán y Eva desobedecieron y por eso sintieron vergüenza de su cuerpo. Y entonces por el pecado original pues nosotros tenemos todavía que estar pagando algunas consecuencias. Y yo creo que eso hay que mirarlo muy profundamente e ir mirando más allá, ¿sí? Porque pues ese es el primer modelo que tenemos de pareja, Adán y Eva, donde están cargados de culpa y de vergüenza, ¿sí? De engaño incluso, porque supuestamente, pues, una mujer hizo Dios y esta engañó al pobre Adán. Si esa fue la que hizo Dios, las otras, ¿cómo serán? Entonces, eso ya nos pone, pues, como en una perspectiva. Y otro de los grandes modelos de pareja que vemos nosotros dentro de esa línea de lo judeo-cristiano es José y María. Y también José y María, pues, muy pudorosos, pues uno no se imagina a José y María dándose en un beso por ahí en la playa, ni él tocándole pues como el trasero, ni coqueteándole, no, no, no. Eso no nos lo han mostrado a nosotros. Entonces, a nivel inconsciente, eso nos va soltando una información que nos va enredando como el cuento, y que es importante que nosotros aprendamos a ir dilucidándolo de una manera distinta. Por ejemplo, en otras culturas y de pronto dentro de la filosofía tántrica, me gusta hablar un poco del tantra, porque la formación que tengo como psicólogo y como sexólogo no se fundamenta única y exclusivamente, que también tenemos la formación dentro de la perspectiva en el sentido académico, formal, ortodoxo, riguroso dentro de un contexto científico, por decirlo de alguna manera, pero también nos acercamos de pronto a lo que muestra el Tantra como filosofía, la palabra filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, nos muestra de pronto una perspectiva diferente en cuanto al origen y al manejo de nuestra sexualidad. Por ejemplo, allí nos muestran perfectamente, y tenemos a Shiva y a Shakti, ¿ya? Una parejita muy amorosa, que pues le rinden culto mutuamente a su cuerpo, y que de hecho nos plantean que por allá, aquí están el mismo Shiva y Shakti, en una posición bastante erótica. Ellos están por allá en el universo, en los confines del universo, en una comunión sagrada, en un orgasmo continuo, y que ese orgasmo nos lo van transmitiendo a nosotros para que nosotros podamos disfrutar de ese orgasmo, digámoslo así, como una emanación que nos está llegando desde allí. Entonces, lo primero que tenemos que vencer nosotros, si queremos realmente volvernos más creativos en cuanto a la sexualidad, y aprovechando incluso este tiempo de confinamiento, este tiempo en el que de alguna manera nos está tocando sí o sí quedarnos encerrados y hacer una autorreflexión, entonces cuestionarnos incluso cómo vamos a replantear muchas cosas de la vida. Y bueno, dentro de eso, ¿qué es qué es lo que tengo que hacer en ese sentido? ¿Cómo voy a ir direccionándome para un reconocimiento? La palabra, el prefijo re quiere decir volver a conocerme. Angie, creo que tenías una pregunta por ahí, ¿me la puedes leer? Porque yo estoy aquí un poco ciego, solamente veo la pantalla con la... entonces quería ver cómo vamos. Bueno, vamos muy bien, mucha gente conectada. Dice Fabiana, hola, un grande abrazo gigante, mi maestro. Muy profunda la conversación, excelente tema. Y hay una pregunta y dice, ¿qué pasa cuando yo no he sentido líbido? Yo no tengo líbido, ¿cómo hacer? Perfecto, excelente. Bueno, aquí viene un asunto muy interesante la pregunta, porque hay que entender qué es la libido. Muchas personas de pronto no saben qué es la libido. Y hay que entender la libido. La palabra libido viene etimológicamente viene de impulso, es una fuerza que nos lleva a ir. Entonces aquí, excelente la pregunta, porque me abre el camino para explicar un poco
el fundamento de la reflexión sobre este concepto. Sigmund Freud, podríamos decir que fue uno de los primeros que abordó el tema de la libido como energía, y él lo planteaba como energía sexual, ¿sí? Luego, Carl Gustav Jung fue discípulo de él y dijo, no, espérate un momentico, que la libido no es únicamente energía sexual. La libido es energía, es una energía indiferenciada que se puede manifestar de múltiples maneras. Entonces, una persona sin libido no estaría vivo, ¿ya? O sea, la libido como impulso, como energía vital. De hecho, Eros es vida, es energía vital. O sea que la libido es energía vital. Entonces, no hay una persona que no tenga libido. La libido se está yendo para otro lado, ¿ya? Se está direccionando. Me explico. La energía es como la energía que nos llega a la casa, ¿sí? Nos llega una energía por un cable que se puede direccionar, una para el fogón, para hacer la comidita bien sabrosa, otra para encender las luces, las imágenes, los televisores, otra para el ventilador, o la otra la puedo direccionar, qué sé yo, para prender el aire acondicionado, la lavadora, en fin. Entonces esa energía que llega inicialmente como indiferenciada, la puedo ir direccionando hacia algo en particular. Entonces, la libido como energía general está siempre en nosotros. Nosotros venimos del encuentro de dos energías libidinosas. ¿A qué me refiero con eso? Digámoslo así, lo voy a poner muy gráficamente. Por allá en mayo de 1965, ¿sí? Hubo dos células después de una muy buena revolcada, porque después me pude dar la oportunidad de averiguar, o sea, un muy buen encuentro, creo que era una celebración del Día de la Madre. Mi padre y mi madre se juntaron y de ahí salió esta escopeta de hombre, como le digo yo a mi amada Reyana, ¿cierto? O sea, una energía libidinal de mi padre, tal vez una energía no manifestada tan libidinalmente de mi madre. Puede que sí, porque tengo entendido que ellos, pues, o por lo que yo pude ver, incluso aquí les cuento algo que yo mencionaba en una de las conferencias, de lo cual no me avergüenzo, sino que por el contrario, gracias a un maestro que me hizo ver la bendición que fue escuchar o ver incluso, porque yo estaba muy pequeño y me tocó ver en varias oportunidades a mi padre y a mi madre teniendo intimidad. Cualquiera diría, ay, se traumatizó ese muchacho. No, pero un maestro me decía, mire, ¿no sería que por el contrario tu papá y tu mamá te dieron un muy buen ejemplo? Que la sexualidad se vive en casa, que la sexualidad es producto del amor, que la sexualidad es placentera. Y ellos disfrutaban mucho de su sexualidad. Tuve esa bendición, mi padre y mi madre, ellos se iban en diciembre los dos solitos. O sea, yo le pregunto muchas veces a las parejas que me llegan a consulta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dos se fueron de paseo mínimo por 3 días y no a visitar la tía Mueca ni el primo Mocho, sino ustedes dos solos como pareja de paseo? No, desde la luna de miel, muchas parejas no son capaces de dejar a los hijos e irse en ellos. Mi padre y mi madre lo hacían. Entonces, es importante tener en cuenta eso. La libido nunca se pierde. La libido puede estar direccionada, puede estar reprimida y se puede despertar. Libido es eros, eros es vida. Entonces es importante ser consciente y consecuente con eso, en el sentido de que nosotros, por fortuna, nos podemos dar la oportunidad de rescatarla. O sea, parejas que me llegan. Entonces, aquí tenemos que ver varias cosas que ya desde el punto de vista del modelo científico, hay una pregunta que hacemos, ¿no? Cuando se llega a una persona llega porque dice, bueno, tengo la libido por el suelo, no alcanzo erecciones, no me excito, no lubrico. Entonces, bueno, es rescatable. Miremos a ver si hay problemas biofisiológicos y pues obviamente para eso están los ginecólogos, están los urólogos, todos los médicos que están encargados de mirar y evaluar todo lo que es su sistema reproductivo. Porque pueden haber algunos inconvenientes en ese orden y no los podemos descartar. Pero de igual manera, y se sabe que un gran porcentaje de esas limitaciones están dadas más por el orden psicológico, por las creencias que nos inculcaron, por los miedos que nos inculcaron con respecto a la sexualidad. Entonces, hay que evaluar si es digámoslo así, un trastorno del deseo, para ser más claros,
persona no siente deseo, hay varios tipos de trastornos del deseo. Hay un trastorno del deseo primario, es decir, la persona dice, no, yo nunca me acuerdo de haber sentido deseo. Entonces estamos hablando de gran parte del tiempo de la vida de esa persona. U otro que me diga, bueno, no, yo sí tuve muy buen deseo, pero después se vino a pique. Eso es entonces hablar si es primario o es secundario y si es personalizado o generalizado. Es decir, yo puedo no sentir deseo por mi pareja o puedo no sentir deseo por nadie, ¿ya? Y entonces eso también se le da una mirada, una búsqueda de manera particular, porque cada persona es un caso, cada persona es un mundo, cada persona es un universo. Por eso yo bromeando planteo de que, si por ejemplo la mujer es un universo, si Rayan es un universo, yo hago turismo en ella. Y entonces me puedo redescubrir y redescubrir esa directriz, ¿ya? ¿Hay una pregunta por ahí, Angie? Sí, Ramiro. Tú hablabas de la comunicación y dice una persona que no sabe cómo decirle a la persona, a su pareja que no le gusta porque piensa que está con otra persona. ¿Cómo podría? Muy buena la pregunta. Y hay un asunto que hay dos temas que son muy delicados para tomar en pareja, y yo pienso que para eso nosotros los terapeutas podemos ayudar de manera muy poderosa y significativa, porque son temas muy susceptibles, el manejo económico y el manejo de la sexualidad. Son supremamente susceptibles, son muy delicados, porque, bueno, entonces va a ser que es que yo no soy lo suficientemente buen amante, o es que entonces ya no me ama y entonces vamos a tener que divorciar, o es que esto ya no se va a poder recuperar. Bien, ahí es donde nosotros, desde digámoslo así, un protocolo de intervención, podemos hacer un acompañamiento para mirar varias cosas. Una cosa es que yo no deseo a mi pareja, pero puedo no desearla y desearla. Y ahí un punto de partida. Hay gente que dice, no, yo por ejemplo conozco una señora que decía, no, es que yo no lo deseo ni lo quiero desear ni quiero desear a nadie. A mí ya la sexualidad para mí ya eso está muerto, que tenga otras, yo no tengo problema. Eso decía esta señora. Ok, pues esa es su decisión. Se está perdiendo algo de su propio descubrimiento, ¿no? Porque también hemos visto en casos de personas que, no, sí, pero después o dan con la persona apropiada, tanto terapéuticamente, o se encuentran en alguna circunstancia y se dan cuenta que realmente están vivas, que Eros es vida y que es una forma de vitalizarse. Y yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar para explicar todo lo que quisiera explicar con respecto a la importancia de la energía sexual como potencializador de la salud y la vitalidad de un ser humano. Porque no hay energía más creativa que la energía sexual. Tan creativa es que de ahí salimos los seres humanos. Es decir, de una energía tan creativa, desde su nivel más, digámoslo así, más ramplón, más instintivo, sale un muchachito, una muchachita a los 9 meses, ¿sí? Eso es mucha creatividad. Pero también ha creado poesía, ha creado estructura, en fin, películas, en fin, muchas cosas. Entonces, para volver a ese tema de la comunicación, hay veces se requiere de un acompañamiento terapéutico para poder hacer un abordaje apropiado, para reducir el impacto emocional, porque hay que saber cómo se dice eso, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, tocaste un tema muy clave, la persona que hizo esa pregunta. Vamos, por ejemplo, con una posibilidad que tenemos los seres humanos dentro de la creatividad y que hay todavía mucho tabú, y el manejo de los juguetes sexuales. No es que yo, como le digo a mi marido, es que él pensará que es que entonces él no está funcionando, que él no sirve una cosa y la otra. Espérate, que es que nosotros tenemos la posibilidad de ampliarnos en recursos y en manera de explorar. Y no es que uno no sea un buen amante por el hecho de que yo proponga o mi pareja me proponga que seamos creativos, y dentro de esa creatividad un montón de recursos. De hecho, nosotros estamos mirando la posibilidad, ¿no?, de potencializarnos, y hay juegos muy especiales, hay juegos fundamentados en lo que llamamos nosotros el principio biocéntrico, o sea, la vida como centro, pero el centro de la vida en el sentido del eros, del placer, del disfrute de existir. Porque es que es importante entender eso.
que podemos muy sutilmente e incluso, y en eso sí, los terapeutas podemos manejar de una manera muy especial lo que son los mensajes subliminales. Me explico. Un caso que yo tuve de una persona, una mujer que tenía dificultades, tenía un vaginismo, no podía disfrutar de su sexualidad. Bueno, recurrimos pues a la filosofía profunda de Hermes Trismegisto, que él dice que como es arriba, es abajo. Las únicas dos zonas del cuerpo donde nosotros tenemos orificios es en nuestro rostro y en los genitales. Se le pusieron algunos ejercicios que tenían que ver con el manejo de la boca, algunos juegos con su pareja y unas meditaciones especiales, y efectivamente eso fue teniendo una resonancia porque la psicología popular es muy sabia. Cuando decimos que los besos o la sexualidad en nosotros es como una casa de dos pisos, lo que se hace arriba se siente abajo. Entonces hay que aprovechar todos esos recursos. Y entonces hay estrategias, hay directrices que se tienen que manejar progresivamente, saber cómo reducir el impacto a la persona más vulnerable, que en muchos aspectos, por una cultura machista, el hombre dice, no, pues, ¿cómo así? O, por ejemplo, un caso que yo atendí de una mujer que el hombre le había sido infiel. Y entonces, ¿qué pasa? Ella se sentía que era mal amante, que era que ella no servía, ¿cómo será que le hizo esa otra mujer? En fin, y ella empezó a ir a terapia sin que el marido se diera cuenta. Le recomiendo ciertas lecturas, ciertas películas, ciertas actividades, y ella empieza a cambiar. Y lo primero que el tipo es que se pone bravo y se emputa que ella qué estaba haciendo, que con quién estaba hablando, que era lo que estaba pasando. Entonces entró ella en un choque y dice, bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Me decís que conseguiste otra, que por una cosa y la otra. Me empiezo a preparar, a mejorar por mí misma, por mi placer, por mi disfrute, y ahora ya me estás criticando y censurando. ¿Sí? Entonces es muy importante poder mirar todos estos aspectos porque son temas muy delicados. Y ahora estamos en una época de cuarentena que es una reflexión personal, y ahora las parejas se están teniendo que, pues, muchas veces nosotros decíamos que las parejas viven, digamos que una especie de cuarentena cuando se vive el síndrome del nido vacío, cuando los hijos están yendo 18, 20, 21 años, 22 años, sobre todo aquí en Estados Unidos, y entonces las parejas quedan solas y como un par de desconocidos. Wow, ¿y quién es esta mujer con la que he vivido tanto tiempo? ¿Y quién es este hombre con el que llevo tanto tiempo? Y vamos a tener que redescubrirnos o se acabó la relación. ¿Sí? Ese es el síndrome del nido vacío. Entonces, es importante poder ayudarle a las personas y a las parejas que se redescubran, que la sexualidad es muy importante. Vuelvo y reitero, Paolo Coelho lo dice, y vuelvo y reitero, es mucho el dinero que se invierte en pornografía, en maquillaje, en los gimnasios, o sea, porque queremos estar atractivos, y eso no es malo. No tenemos que mirarlo de manera negativa, pero eso nos está hablando de un componente profundo a direccionarnos. Entonces, esa comunicación, claro, hay que propender por esa comunicación. Por ejemplo, para ser más específico con esa pregunta, otra señora que me llega a mí porque el marido le fue infiel y ella le descubrió, aquí voy a ser muy escueto porque si estamos hablando de sexualidad yo no puedo empezar a hablar con muchos mitos y muchos tabúes, ¿no? Y ella llega y descubre en el celular de su marido que con una compañera de trabajo él se estaba texteando y mensajes muy fuertes, donde ella le decía, ay, qué rico que nos volvamos a encontrar, me encantó cómo me besaste la vagina, cómo me chupaste el clítoris, en fin. Entonces, un lenguaje muy crudo, pero era literal lo que aparecía ahí. Y él, sí, qué rico, y la mujer descubre eso, ¿sí? Claro, ella quedó vuelta a nada. Ella empieza terapia, el marido no la quería perder, reconoció un montón de cosas, también acude a terapia para poder rescatar ese matrimonio que ellos querían salvarlo, ¿sí? Y entonces, yo un día le hice una pregunta a él. Le dije, venga, ¿usted confía en su esposa? Y él me dice, sí, yo confío en mi esposa. Le dije, ¿confía? Yo no creo que usted confíe en ella. ¿Cómo así? Yo le dije, pues, si usted le tuviera confianza, usted le mandaría esos mensajes que le mandó a esa compañera de trabajo. Yo a mi pareja le puedo mandar mensajes pasaditos de tono, le puedo mandar mensajitos sensuales y sexuales,
que sin lugar a dudas, pues están cultivando nuestra comunión y nuestra comunicación dentro de nuestra sexualidad y viceversa. ¿Ya? O sea, tenemos confianza para hablarnos sexualmente. ¿Por qué pasaba eso en los noviazgos? ¿Por qué pasaba al principio de la relación y después no? Espere, eso se puede cultivar y se puede trabajar. Entonces él me decía, no, es que yo creo que yo le tengo confianza porque yo sé que ella nunca me va a traicionar, ella no me va a engañar. Y yo le dije, ¿y usted de dónde saca eso? Me dice, no, por la educación que ella recibió. Y ahí viene un elemento que conversamos alguna vez con Ismael Cala. Nosotros no hemos tenido una buena educación, sino una educastración. La palabra educación, etimológicamente viene educare, que quiere decir sacar de adentro. Pero a nosotros no nos sacan información de adentro, sino que nos meten información o la meten con todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, yo le hacía una pregunta a él, porque educar es sacar de adentro. Y entonces vamos a cuestionar, vamos a trabajar y reflexionar sobre esto. Y yo le hacía la pregunta entonces usted me dice que ella no lo va a engañar. No, ella no, porque ella tiene una educación muy moralista y todo esto. Y yo, un momentico. Entonces quiero hacerle una pregunta. Y esto lo voy a graficar aquí en el tablero que yo mantengo por acá. Espero que lo puedan alcanzar a ver las personas que están conectadas. Discúlpenme, porque esto es importante. Si yo tengo, esta es mi casa y aquí está la yarda, el patio de atrás, ¿sí? Y a mí me regalan un león dentro de una jaula. Yo no dibujo muy bonito, pero ustedes van a imaginar que esto es un león, ¿sí? El león está dentro de la jaula. Si yo camino por fuera, en la yarda, en el jardín, por fuera de la jaula, ¿estoy confiando en el león o estoy confiando en la jaula? Obviamente, estoy confiando en la jaula. Entonces yo le decía a él, usted no es que confíe en ella. Usted confía en la jaula mental en la que ella está. ¿Será? Angie, me dices que hay una preguntita. Sí, aquí Fabiana nos dice, vestirse muy sensual, aunque tengas pareja, ¿tiene un mensaje detrás cuando es muy llamativa la exposición? Bueno, hay un asunto que es importante mirarlo, en el sentido de si te vistes muy sensual, obviamente que hay una intención. Puede ser una intención estética. Aquí es muy importante la pregunta que está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que distinguir varios conceptos que la gente confunde claramente. Una cosa es la sensualidad. Otra cosa es un piropo, por ejemplo. Otra cosa es el coqueteo, ¿sí? Sensualidad, piropo, coqueteo y la seducción. Son 4 términos que no podemos confundir. Me explico. Yo tengo pareja. Yo a cualquier lugar que yo vaya, mi pareja es Reyán, la presento como mi novia, mi esposa, mi amante, y vuelvo y hago reiterada precisión de por qué la llamo como mi amante, porque así como estudiante es el que estudia y caminante el que camina, amante es el que ama, ¿sí? Sin embargo, yo obviamente que me visto lo mejor que puedo, me perfumo, y obviamente que mis conferencias tienen una forma de seducir, o sea, la palabra seducción es atraer para algo. ¿Para qué? Para de pronto enseñar, para poder pues como impactar la mente de la gente, en fin. Mi esposa, Reyán, que la van a tener ustedes aquí en uno de los programas, que es una gran maestra de biodanza, que es una mujer también psicóloga, sexóloga. De hecho, ahora el jueves va a ser un trabajo lindísimo, precisamente fundamentado en la biodanza, una clase online para que las personas se conecten precisamente con ese erotismo, con esas ganas de vivir, ¿ya? Ahora, esa sensualidad, porque es una mujer muy sensual, es una mujer que yo le siento su energía sexual, ¿sí? Es una mujer que se viste muy lindo, a veces se pone escotes, en fin, tiene unas piernas lindas, me encanta. No hay nada de malo en eso. Pero ella también, a donde va y donde yo sé que está, si no esté conmigo, tenemos muy claramente marcado dentro de nuestro pacto y vínculo de relación lo que es nuestra fidelidad,
nuestra exclusividad sexual. Son aspectos que los hemos conversado dentro de la creatividad sexual incluso. Porque es que la gente cree que creatividad es, y entonces hoy me disfrazo yo de policía y vos de ladrona. No, eso es recrear. Pero cuando somos creativos, la palabra creativa es de crear soluciones, crear vínculo, crear expansión de conciencia, crear placer. Y en eso quiero que no se me pase en esta charla, porque el placer que nos da la sexualidad es muy lindo cuando lo vivimos no desde la culpa. ¿Ya? Entonces, claro, vestirse bien, vestirse bonito, verse bonita, eso está bien. Ahora, yo puedo echar un piropo y no pasa nada. Ve qué ojos tan lindos los que tienes. Está bien, no hay ningún problema. Ahora, si yo llego y le digo a una persona, wow, a una persona que no es mi pareja, y le digo, uy, qué ojos tan lindos los que tienes, me encantaría un día de estos, que lo primero que encuentre en la mañana cuando yo abra mis ojos, encontrar tus ojos frente a mí en nuestro lecho. Ya eso es un coqueteo que tiene una implicación, tiene una intención. Hay un libro muy profundo que habla precisamente de ese tema de la fidelidad, que se llama Ulises y las sirenas, ¿sí? Y entonces ahí ya hay una connotación que es un claro coqueteo, y el coqueteo tiene una intención detrás, ¿ya? Así sea una broma, así sea lo que sea, ya tiene una implicación diferente, ¿ya? Ahora, que una persona, y es muy importante esa pregunta que nos hacen, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo considero conveniente, saludable, prudente mirar en el tema de la sexualidad es el placer de mi sexualidad. ¿Cómo disfruto yo de mi sexualidad? ¿Cómo disfruto de la energía vital, de la vida, eros? ¿Ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo pregunto y le preguntaba a mis estudiantes sobre el tema de si la masturbación, por ejemplo, es un acto de baja autoestima o de alta autoestima. Ahí le quiero dejar la pregunta a las personas. Dentro de lo que trabaja el Tantra, no nos gusta utilizar el término de masturbación. Lo llamamos más bien autoacicalamiento. Y hay una pregunta que yo le hago a las personas regularmente. Cuando tú amas a alguien, le dices cosas bonitas. Ah, sí, claro. Cuando tú amas a alguien, lo llevas a un buen restaurante. Sí, claro. Cuando tú amas a alguien, lo llevas a un buen restaurante, a un buen cine. Sí, claro. Cuando tú amas a alguien, lo acaricias. Sí, claro. ¿Tú haces eso contigo mismo? No. Las personas no se tocan, no se acarician. O los que lo hacen muchas veces lo hacen con culpa. Incluso, lo decía hoy con unos estudiantes, que en el baño, lo hacemos en el baño, que es un lugar que yo creo que es el lugar más inapropiado para uno autoacicalarse. Los jóvenes, infortunadamente, se tienen que autoacicolar o masturbarse, por decirlo claramente, pero no me gusta ese término, en el baño, a la carrerita, con culpa, que no nos vayan a ver. Pero qué bonito que nosotros le pudiésemos, y lo digo porque yo no hablo solamente desde la parte teórica, sino desde mi experiencia como padre, porque yo con mis hijas y con mi hijo he tenido cierta cercanía para poder hablar sin muchos tapujos y poder decir qué lindo que puedas tratar tu cuerpo, hazlo con amor, busca un espacio para tu intimidad, en tu cuarto, en tu casa, adorna la habitación para ti, pon una musiquita suave y explórate. Eso es creatividad sexual, con amor y con respeto y sin culpa. Porque la pregunta que uno hace frecuentemente es, ¿a quién y cómo le harías daño? Cuando tú te estás reconociendo, se dice una cosa muy clara. Nosotros, generalmente, deseamos lo desconocido y amamos lo conocido. El día que nosotros seamos capaces de desear lo conocido y amar lo desconocido, podríamos decir que estamos integrando en nosotros mismos y en el vínculo con, primero que todo, yo conmigo mismo, porque hay que entender algo que, por ejemplo, Reyán y yo trabajamos en la boda mística que hacemos en Machu Picchu cada año, es la unión de mi masculino y mi femenino, que eso sería otra charla, ¿no? Pero yo puedo darme placer, tratarme bien, y entonces así yo ya digo, bueno, estoy cultivándome de la mejor manera, porque hay algo que nosotros decimos claramente en psicología,
Yo no le puedo enseñar a alguien que tenga buena autoestima si yo no tengo buena autoestima. Yo no le puedo enseñar a alguien que sea libre si yo no estoy siendo libre. Yo no le puedo enseñar a mis hijas que no sean acomplejadas si yo soy un acomplejado. Ahora, de igual manera, yo no puedo, o es más difícil, digámoslo, hacerle el amor, y no me refiero única y exclusivamente a la genitalidad, a mi pareja si yo no me sé hacer el amor a mí mismo. ¿Cómo me hago yo el amor a mí mismo? ¿Cuáles son las dos principales fuentes de placer del ser humano? ¿Sí? Que están íntimamente relacionados y muy comercializados. La comida, y comemos porque no hemos podido satisfacernos apropiadamente, y la zona genital. Y lo otro, obviamente, que todo lo que entra por la vista, porque nosotros somos visuales por naturaleza. La inteligencia básica del ser humano es la visual. Entonces, qué bonito que yo pueda, por ejemplo, y yo les pongo como tarea muchas veces a las personas y a las parejas que atiendo, dentro de su creatividad, enciérrase en tu cuarto. No tienes que ver una película grotesca de morbo. Hay películas muy lindas que manejan una sensualidad, un erotismo y que tienen también sexo explícito. Sí, pero no de una manera grotesca, absurda, sino que realmente inspira, podríamos decir, a la poesía, a la poética. La palabra poiesis es como el origen, y es, entonces, conectan con una poética visual, una poética desde el punto de vista incluso auditivo, una canción. Hay canciones que nos inspiran, nos alegran, podemos decirlo claramente, nos excitan. Sí, Angie, me dices que hay una pregunta. Sí, Ramiro dice, han pasado muchos años, mis hijos crecieron y no hemos vuelto a tocarnos. ¿Cómo podríamos revivir esa llama? El síndrome del nido vacío. Si lo que pasa es que decir, bueno, hay que desarrollar toda una estrategia porque hay que conocer más el contexto de la pareja, hay que conocer más elementos de ellos, hay que conocer si de pronto ya se cumplió el ciclo en esa pareja. Suena fuerte esto que estoy diciendo, porque hay parejas que de pronto ya cumplieron su ciclo y que entonces, pues, qué pena, pero por más que le damos trabajar, no, ya hay una ruptura de la estructura del vínculo. Y bueno, ahora hay un asunto que yo planteo siempre, y por fortuna son muchas las parejas que son rescatables, ¿sí? En el sentido de que para que una relación de pareja prospere, se requiere la voluntad consciente e inconsciente de los dos. Para que una relación de pareja termine, con uno solo de los dos, que consciente o inconscientemente quiera que la relación se termine, se tiene que terminar. Eso hay que ser muy claros. Y no es ni bueno ni malo. Eso no lo hace ni mejor ni peor persona al uno o al otro. No es una cuestión de buenos y malos. Lo importante es que, así como lo planteo yo en uno de los videos que tengo por ahí, donde digo, así como uno llega amorosamente a la vida de alguien, qué bonito poderse ir amorosamente de la vida de alguien. Y entonces, dentro de lo que yo particularmente le recomendaría a esa pareja, es que empiecen a buscar ayuda terapéutica, que puedan buscar alternativas, sino de los dos, uno de los dos con que entre a terapia, es muy probable que la otra persona, por consecuencia, también se vincule al proceso. ¿Por qué? Porque la persona que siente la necesidad de hacer un cambio ya puede ser el motor que va a direccionar a que se presente ese cambio. Lo que pasa es que muchas veces creemos que podemos encontrar, digamos así, caminos ya trazados, explícitos, claros de qué es lo que yo tengo que hacer. Y eso no es una receta de cocina, porque cada ser humano es un universo y hay que saber explorar. Hay hombres y hay mujeres que hay que manejarlos de una manera y otros de otra, dentro de la misma persona que es su pareja. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que sí quiero que quede muy clara en el día de hoy, ¿sí? Y que precisamente tomar conciencia de lo relevante que es la sexualidad en el ser humano, porque sexualidad es vida, sexualidad es erotismo, sexualidad es existencia, es disfrute, el goce de vivir.
Y entonces, dentro de esa misma perspectiva, no nos perdamos la oportunidad de reencontrarnos, de reexplorarnos, de revivirnos. La ponencia de hoy, que es sobre creatividad sexual en épocas de cuarentena, nos hace una invitación realmente. Lo que yo quería, y que tengo varias cositas que obviamente ya veo que el tiempo se nos está agotando, es que la persona haga un análisis, ¿sí? Una reflexión profunda. Me da un poco de risa porque como yo trabajo la parte metafórica, ¿saben qué quiere decir la palabra análisis? Se habla del psicoanálisis. La palabra análisis viene de anal, anillo, el final. Mejor dicho, perdóname la expresión, que le encontremos el Q al asunto. Llegar hasta lo último, ¿ya? Para poder reconocer el potencial de disfrute que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Y creemos que la sexualidad se reduce solamente a los genitales. No hemos aprendido a estimularnos amorosamente, primero nosotros con nosotros mismos. Vuelvo y reitero, a las mujeres, no, ni hablar, que no se masturbaran, que pues que la mujer no podía desear, la mujer no podía pues echar un piropo ni pedírselo al novio ni nada. A las mujeres les castraron dos elementos muy importantes: la creatividad sexual y la agresividad para conquistar lo que necesitan conquistar, para alcanzar metas y objetivos. No es por nada que menos del 1% de la propiedad privada a nivel mundial y menos del 1% de los negocios a nivel mundial le pertenezca a las mujeres. Las mujeres le reprimieron la agresividad para alcanzar todo ese tipo de posibilidades, y la sexualidad, porque también Napoleón Hill, Robert Kiyosaki, todos los grandes que hablan de la prosperidad hacen una conexión perfecta entre el manejo de la sexualidad y la prosperidad. Entonces, en ese orden de ideas, es bien importante poder reencontrarnos. Yo creo que es un momento valiosísimo para redescubrirnos. Y miren una cosa bien particular, porque uno de los miedos grandes que nos están aquejando ahora con este problema que se está presentando a nivel mundial es el miedo a la muerte. Pero lo gracioso es de que, como lo decía yo, cosa extraña es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. No nos queremos morir, pero tampoco estamos sabiendo vivir. No estamos disfrutando. Y una de las cosas lindas que yo he aprendido con Reyan, y que las personas que se conecten con la clase que va a dictar vía Zoom el próximo jueves, es poder llegar a descubrir esa vitalidad en la mirada, en mirar un árbol, en mirar una nube, en mirar, en fin, muchas cosas. En poder descubrir los anillos de bloqueo, porque nosotros tenemos varios anillos de bloqueos. Nosotros incluso podríamos decir que en cierto sentido tenemos como la forma, la figura en el tronco, como de los insectos. Acá un anillo y aquí el otro en el abdomen, ¿cierto? Y tenemos unos bloqueos donde no podemos movernos energéticamente, sobre todo en el tantra se trabaja mucho esto, y en la biodanza se trabaja mucho desbloquear para que fluya el placer. Y es real, yo lo he visto con muchos de mis pacientes, que se los recomiendo a Reyan. Le digo, mi amor, mira, para que trabajes con esta persona, porque como decía un maestro mío, es que existen dos tipos de personalidad. Voy a ser un poquito cruel. Don Agüebardo y Don Avispardo, y se conocen el caminado. Entonces, obviamente, cómo una persona se mueve, cómo el lenguaje corporal habla. Y nosotros podemos ayudar a la biodanza, y no tiene que ver absolutamente para nada, ojo con lo que voy a decir, con aspectos como color de piel, peso de la persona. Hay un gran maestro de biodanza que cualquiera diría, wow, ese tipo creen que tiene problemas cardíacos, y que va, ese hombre fluye en su corporalidad, en una danza que va, y el hombre puede decir, cualquiera diría, tiene mucho sobrepeso. Miren, muchas veces el problema del sobrepeso no tiene que ver con que la persona no sea regulado con su alimentación. Pueden haber problemas de tiroides, pero no le va a afectar su sensualidad y su sexualidad.
su fluidez erótica. No, para nada. Es un asunto que es bien lindo poder observarlo y eso nosotros podemos potencializarlo dentro de nuestra propia intimidad. Cuando yo, por ejemplo, cuando me divorcié, yo quedé 3 años solo, sin ninguna compañera, sin nada, ni un beso, ni nada. Pero podrían decir, wow, entonces Ramiro reprimió su sexualidad. No, yo ahí fue donde más me aprendí a explorar en mi sexualidad de una manera distinta a como había aprendido desde una carga moralista. Ojo, porque incluso la moral judeocristiana, si usted mira el libro, la Biblia, el Cantar de los Cantares son puras poesías eróticas. Y me puse a leer el Cantar de los Cantares y podía yo descubrirme en mi sensualidad, autoacicalarme, reconocerme, una música suave. Yo me encierro en mi cuarto, ¿sí? Pongo una música, aromas, un incienso, una película, porque eso despierta, digámoslo así, incluso un apetito, no solamente sexual, sino un apetito por la vida. Una persona que esté conectada profundamente con su sexualidad es una persona con unas ganas de vivir que se le nota en su mirada, en su expresión continua, en su vitalidad. Entonces, dejemos de peyorativizar y de mirar la sexualidad todavía de una manera grotesca y sin sentido. La sexualidad la aprovechan precisamente desde la represión para manipularla en términos del comercio. Pero nosotros, incluso sin gastar grandes cantidades de dinero, podemos aprender a disfrutar de nuestro cuerpo. Hay aromas. De hecho, miren cómo funciona esto. Ustedes saben que hace poco una actriz muy famosa, no sé quién es ella, no recuerdo el nombre, ustedes podrán buscar ahí, está vendiendo unas velas cuyo aroma es el olor de su vagina. Imagínense a dónde estamos ahí. Yo no digo que eso sea bueno o malo, pero se le agotaron la producción. Y ella argumenta de que esas velas huelen a su vagina. Bueno, pues entonces, para mí, creo que hay una información muy valiosa de aprender a reconocer nuestros propios olores, nuestra propia esencia. Hay una película, un libro muy lindo y que también se convirtió luego en película, que es El perfume, que tiene que ver con eso. Es una metáfora muy hermosa, conectarnos con nuestra esencia, lo etéreo de nosotros. Y podemos entonces dejar de mirar con desdén y con desagrado a cómo huelen los genitales, que si la mujer tiene la menstruación, qué gasque, qué cochinada. Pues, no. El ser humano es lindo en toda su expresión. Es vital, es sexual, hasta una célula. Si la miran en el microscopio te van a decir, esto es célula de un hombre, esto es célula de una mujer, o sea que ya está sexuada. Somos sexuales. Una vez le dictaba yo una conferencia sobre sexualidad a un grupo de médicos y después de la conferencia yo les decía, dibujen sus órganos sexuales y había que ver cómo, y si les propongo a ustedes que dibujen sus órganos sexuales, probablemente empiezan a dibujar penes, vaginas y senos. Y yo caminaba por los pasillos y les decía 2 horas explicándoles a ustedes que la sexualidad está en todo el ser, desde un cabello, del dedo gordo del pie izquierdo y el derecho también, y les digo que dibujen sus órganos sexuales y dibujan penes y vaginas y senos. No, mis órganos sexuales son todos, mi piel es sexual, mis ojos son sexuales, mi boca es sexual, todo mi ser es sexual. Y cuando yo aprendo entonces a mirar de una manera respetuosa. La palabra respeto, el prefijo res quiere decir el sujeto y petus quiere ir poner atención. O sea, le pongo atención a mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes tienen la osadía de coger un espejo y mirarse en sus genitales y mirarse por aquí? No, ¿qué tal? Eso es creatividad sexual en épocas de cuarentena. Porque dicen por ahí también que no se puede amar lo que no se conoce. Y si yo no me conozco, una de las tareas fuertes que me pusieron cuando yo estudiaba sexología, a todo un grupo, hombres y mujeres, y nos dicen, escribir una carta a sus genitales. ¿Ustedes se han imaginado uno escribirle una carta a unos genitales?
a mis genitales, como si fuera un amigo al que hace que tanto tiempo ni converso, ni hablo, ni le miro, ni le planteo nada. Y fue muy particular, fue una tarea bien bonita, escribiendo toda la carta a sus propios genitales. Dentro del grupo había un sacerdote, y una de las cosas que yo me lamento es no haberle pedido a él una copia de esa carta, porque él, que se vio abocado a estudiar sexología desde el confesionario, porque escuchaba cosas atroces, mujeres que le decían, mire, mi marido llegó borracho y eso se me tiró encima, no espero ni que lubricara y pan, y eso me duele y yo no quiero. Y él se vio abocado a estudiar sexología precisamente por esas atrocidades. Y él luego escribió esa carta tan linda a sus genitales, con citas bíblicas de una manera impresionante, que yo decía, wow, lástima no haberle pedido una copia de esa carta, donde él relataba cosas hermosas de cómo tuvo que vivir su sexualidad oculto en el seminario. Y ahora le decía, y todo lo que Dios hizo fue bueno y fue lindo y fue hermoso y para el beneficio humano, con respeto. Entonces, luego nos pusieron a leer esa carta en público, eso fue fuerte. Pero yo creo que fue una de las cosas que más me confrontó a mí con respecto a lo que había sido mi educación sexual. Y entonces, en ese mismo camino de búsqueda en el crecimiento personal, por el respeto a mi propio cuerpo, el respeto incluso a las personas que han sido mis parejas, que, por ejemplo, hay personas que llegan y, mira, consulta, no, pero yo quiero una relación abierta, él puede estar con otras y ella puede estar con otros, y en fin, ni bueno ni malo. Yo no soy quien para juzgarlo, pero, por ejemplo, dentro de la premisa de Ramiro Serna, y no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo así, para mí es importante la exclusividad sexual, para mí es importante dentro de esa connotación de que hay una unión común, y entonces es precisamente un camino de autoconocimiento, de crecimiento, porque la cantidad de personas que llegan a consulta por temas de pareja, por situaciones de su sexualidad o la sexualidad de sus hijos, es impresionante. Todavía hay una ignorancia muy grande que yo creo que con todo y en la época que estamos de la informática y de tantas cosas, no estamos aprovechando de la mejor manera. Entonces la invitación, cuando hablaba de unos tips para hablar de sexualidad y creatividad en esta época de cuarentena, yo creo que es un momento muy lindo para el autoconocimiento en la sexualidad. Leer libros, ver películas instructivas y, lo más importante, aprender a reconocerme, a buscarme a mí mismo. ¿Sí? Hay historias que yo cuento, ya hoy no nos da tiempo, hay una historia muy linda que tiene que ver con el tema de un prejuicio con respecto a la condición de la exploración. ¿Sí? Y lo quiero redondear diciendo una cosa. Todavía somos muy vírgenes. La pregunta que yo le hago muchas veces a las parejas, hay parejas que me llegan con 2 o 3 hijos y les digo, qué pena, pero señora, usted tiene 2 o 3 hijos, pero usted es más virgen que usted ni se imagina lo virgen que es. ¿Cómo así? Si yo los parí por la vagina, sí. Usted ha escuchado de que el Amazonas es selva virgen. ¿Por qué se dice que es selva virgen? Porque ha sido poco explorada. La virginidad no se pierde, la virginidad se descubre. Reitero, la virginidad no se pierde, la virginidad se descubre. Yo todavía soy muy virgen. Tengo mucho para descubrirme, incluso en el terreno de la sexualidad, y hacerlo con respeto, con dignidad y, lo más importante, con amor propio. Por ejemplo, el autoacicalamiento para mí es una muestra de muy buena autoestima. No sé si hayan más preguntas, Angie. Si... Hay bastantes. Cuando tocamos estos temas, Ramiro, las preguntas son increíbles. Hay una que es corta, dice que si lo haces también en inglés, estas charlas. Mira, infortunadamente el inglés mío no es muy fluido. Y entonces
charlas que me han invitado llevan más bien un intérprete, un traductor, perdón. ¿Por qué? Porque es que es como en la sexualidad. Lo que uno no maneja bien, entonces se hace más difícil. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la lengua materna, ¿sí? Y entonces se vuelve muy técnica la charla y muy aburridora. Yo en mis conferencias suelto bromas, chistes. Aquí me he cuidado un poquito porque pues obviamente no conozco todo el público, pero me parece importante que de alguna manera haya esa fluidez y funciona más, y lo he hecho con traductores, ¿no? Alguien que hace la intérprete para fluir de una mejor manera. Y bueno, hay muchísimas preguntas que el tiempo no nos lo da, porque desafortunadamente has tocado muchos temas. Por ejemplo, tengo aquí que cuál es la mejor manera de terminar mi relación sin causar dolor en pareja, cómo hablar de Mira, masturbación. a mí me gustaría, y no sé qué posibilidades hayan, porque pues bueno, ¿no? Responder todas las preguntas, es que es muy complejo. Por ejemplo, ahí dice una cosa, sin causar dolor. Yo una de las cosas que primero con todos y cada uno de mis pacientes clarifico es la diferencia entre causar dolor y causar daño. No es lo mismo causar dolor que causar daño. Yo puedo causar dolor sin causar daño, me explico. Si yo voy donde el médico y el médico me dice, Ramiro, te tengo que aplicar una inyección, pues me va a doler, pero no me está causando daño. Ahora, si yo salgo a la calle y un loco me enciende a garrotazos, me causa dolor y me causa daño. Ahora, también puedo causar daño sin causar dolor. Una madre que sobreprotege a los hijos, una madre que no propende por la libertad de los hijos, le está causando daño a ellos y se está causando daño a ella. Y no está causando dolor. Y se cree que es muy buena madre porque yo detrás de mis hijos a toda hora, ¿qué va? Causa mucho daño sin causar dolor. Entonces, son cosas que hay que irlas mirando de una manera muy delicada. No se pueden dar respuestas así a la ligera porque son cosas que son muy susceptibles y hay que profundizar bastante en ellas, y entonces hay que ser no muy puntuales, sino muy delicados. Bueno, Ramiro, desafortunadamente el tiempo es corto, pero agradecemos muchísimo tu intervención. Muchas personas aquí admiradas, encantadas por todo lo que nos has entregado. Muy interesante tu ponencia. Yo creo que van a tener tiempo para poder explorarse, poder analizar su cuerpo. Y yo siempre he sido también una persona como tú que digo, mírense, si tú te amas a ti mismo, podrás amar a los demás. Esa es la invitación de esta noche y bueno, agradecerte, Ramiro, por esta Perfecto. Me imagino que oportunidad. tú vas a compartir mis redes sociales ahí Claro, para que la claro. gente, bueno, el teléfono mío en WhatsApp, a mí me gusta estar muy conectado al teléfono porque me gusta mucho el respeto con las personas. Es 1401-359-0049. Es la mejor manera de conectarse conmigo. Yo siempre estoy pendiente. También el Facebook, Ramiro Serna, Biocentric Evolution. Ramiro Serna, Biocentric Evolution. Y en Instagram, Ramiro Serna 0219. Ramiro Serna 0219. De ahí ya, pues, pueden acercarse a las otras páginas, que es de la que tengo con mi amante, con Reyan, mi esposa, que la van a tener en el programa muy pronto, en el sentido de la biodanza, que va a ser una ponencia bien linda con toda seguridad. Y entonces también ahí está nuestra página www.biocentric Evolution, para que pues se acerquen y miren los talleres que hacemos ahora. Por ejemplo, la clase que ella va a tener va a ser muy linda, clases que dictamos también online, y obviamente que apenas pase esta cuarentona, vamos a poder disfrutar. Reyan y yo hacemos unos retiros que a la gente le encanta porque manejamos sexualidad, crecimiento personal, con mucho respeto y mucha dignidad por sí mismo y por el otro. Entonces es muy lindo y sé que a las personas les va a fascinar. Súper. Muchísimas gracias a todos. En Instagram, en nuestra página, encontrarás todos los datos de Ramiro para que puedas contactarlo y, bueno, muchas preguntas hacerle a él. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y, bueno, conectados aquí en Crecer USA. Gracias. Gracias.